Bueno, está lloviendo y la verdad es que me está gustando un montón cómo estoy preparando este tema. Es un tema que ya conocíamos mucho, es un tema que hemos tratado en otras asignaturas, en introducción al pensamiento científico. La hemos tratado también en Historia General de la Ciencia. Bueno, es esta relación entre filosofía y ciencia. Pensemos que la ciencia no deja de ser un hijo de la filosofía, un hijo que le sale rebelde a la filosofía. Y bueno, es un tema que se llama así, la nueva filosofía de la ciencia, y es una crítica al modelo clásico que teníamos de cientificidad. Bueno, recordemos que a principios del siglo XX, la filosofía de la ciencia se encontraba dominada por una concepción tradicional que entendía la ciencia como un proceso acumulativo. Y esta palabra de acumulativo va a ser muy importante, ¿vale? Porque realmente yo creo que en el examen me parece que es el núcleo que debemos de destacar, ¿vale? En la diferencia entre ser acumulativo y no serlo, ahora lo veremos, pero bueno, entendía la ciencia, esa concepción tradicional entendía la ciencia como un proceso acumulativo, objetivo y progresivo. Pero principalmente yo me quedo con esta palabra y la subrayo, acumulativo, en el cual el conocimiento se iba refinando con el tiempo a medida que se corregían errores, y se avanzaba en la precisión de las teorías, ¿vale? Precisión y corrección de errores, proceso acumulativo. Esta imagen clásica de la ciencia se fundamentaba en varias premisas. La primera de ellas, que la objetividad científica, eso que nos proporcionaba la ciencia, ese conocimiento neutral e imparcial, era independiente de cualquier factor subjetivo. La objetividad científica es independiente de cualquier factor subjetivo. Después nos habla de un progreso lineal. He puesto aquí mejora constante del conocimiento, exacto. Es decir, esa mejora constante del conocimiento. La historia de la ciencia es la historia siempre de una mejora constante del conocimiento. Después tenemos el concepto de acumulación del saber. Las nuevas teorías se construyen sobre el conocimiento previo, refinando o ampliando lo que ya se conoce. La acumulación del saber, las nuevas teorías se construyen sobre el conocimiento previo, acumulativo, ¿vale? Aquí la palabra es acumulativo. Y por último, he puesto esa superioridad, claro, superioridad de la ciencia, ya que la ciencia es la forma más fiable y avanzada de conocimiento, superando a otras formas como la filosofía o la religión. Por eso digo que le salió un hijo que lo dejó de lado. Entonces tenemos objetividad científica, tenemos un progreso lineal, una palabra que es acumulación y otra palabra que es superioridad de la ciencia. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, pues esta forma de ver la ciencia comienza a ser muy cuestionada. Aparecen nuevas corrientes filosóficas que empiezan a destacar aspectos hasta entonces ignorados. Y yo he marcado tres tipos de aspectos. Aquí está, y los subrayos. El primero es el carácter histórico de la ciencia. Pues resulta que los cambios científicos no siempre han sido progresivos ni acumulativos. Han dependido de la propia historia también de la ciencia. Segundo, las limitaciones en la observación empírica. No todo conocimiento se puede reducir a la simple verificación de hechos. Entonces tenemos el carácter histórico de la ciencia, las limitaciones que nos da la observación empírica, ya que no todo conocimiento se puede reducir a la simple verificación de hechos, y por último, el papel de los factores humanos y socioculturales.
el papel de los factores humanos y socioculturales. La ciencia es una actividad humana y por lo tanto está influida sí o sí por intereses, por valores y por paradigmas culturales. Bueno, uno de los principales detonantes de este cambio fue el desarrollo del positivismo lógico promovido por el Círculo de Viena. Más adelante, este enfoque va a ser cuestionado por Karl Popper, ¿vale? Que este lo hemos ya, nos hemos aburrido de hablar de él en el primer cuatrimestre en Introducción al Pensamiento Científico, y finalmente por Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, quien introducirá un modelo revolucionario basado en los cambios de paradigma. Kuhn me entró a mí en el examen del primer cuatrimestre. Y esto del paradigma, bueno, está bastante chupado, ¿eh? Está bastante fácil. Entonces, recapitulamos esta última parte. Uno de los principales detonantes de este cambio fue el desarrollo del positivismo lógico, promovido por el Círculo de Viena. Después viene Karl Popper, que lo cuestiona, y finalmente Thomas Kuhn, que nos habla de los cambios de paradigma. Bueno, vamos entonces con la primera parte, que es el Círculo de Viena y el positivismo lógico. Bueno, recordemos que el Círculo de Viena fue un grupo de filósofos, matemáticos y científicos que en las primeras décadas del siglo XX intentaron establecer una base estrictamente lógica y empírica para la ciencia. En eso consiste el positivismo. El Círculo de Viena, primeras décadas del siglo XX, y establecen una base estrictamente lógica y empírica para la ciencia. Y su enfoque, que es como se conoce el positivismo lógico, tenía como objetivo depurar la ciencia, eliminando cualquier forma de especulación filosófica o metafísica. Entonces, su enfoque, conocido como el positivismo lógico, tenía como objetivo depurar la ciencia. El positivismo lógico tenía como objetivo depurar la ciencia, eliminando cualquier forma de especulación filosófica o metafísica. Bueno, esto es un poco la continuación del tema que hemos visto anteriormente, y que en donde tenemos a autores como Wittgenstein, ¿vale? Que nos hablan también de eso, de lo que no se puede hablar, mejor callar. Entonces, estas especulaciones filosóficas o metafísicas, que habían sido el origen a su vez también del pensamiento científico, pues ahora viene el Círculo de Viena con el positivismo lógico, que su objetivo es depurar la ciencia y eliminar todo lo que no sea lógica y empirismo. ¿Ok? Bueno, yo creo que hice aquí principios, exacto. Hice aquí otra diapositiva, bueno, esta está bastante bien. Bueno, las fotos me las crea aquí una IA, simplemente a modo de adorno, pero la verdad a mí me valen mucho para recordar estas fotografías, pues bueno, me traen el recuerdo de lo que he hablado, ¿vale? Lamento si no os gustan muchos, si no son todo lo bonitas que deberían y lo adecuadas. Bueno, principios de este positivismo lógico. Bueno, los positivistas, digámosle, defendían la idea de que toda afirmación con sentido debía poder verificarse empíricamente o ser lógicamente demostrable, ¿vale? Tenemos de nuevo aquí estas dos palabras, que es lógica y empirismo, ¿vale? Que lo he dicho antes. Intentaron establecer una base estrictamente lógica y empírica para la ciencia. Pues por lo tanto, ellos defienden la idea de que toda afirmación con sentido debía de poder verificarse, empírica o lógicamente, pero tenía que poder verificarse. Esto los llevó a distinguir, obviamente, dos tipos de enunciados. Aquellos denominados analíticos o a priori, enunciados analíticos o a priori, y enunciados sintéticos, que son a posteriori, ¿vale? Que son los que son empíricos.
Entonces, enunciados analíticos a priori y enunciados sintéticos a posteriori. Dentro de los analíticos, pues claro, de lo que se trata, esto lo hemos hablado 50.000 veces también, se trata de verdades lógicas o matemáticas derivadas de la coherencia interna, pues de los propios términos utilizados, de la coherencia interna de los propios términos utilizados. Lo típico, lo de 2 más 2 son 4 y todos los solteros son personas no casadas. Estos ejemplos, la verdad es que, no sé, yo me lo pienso en el examen si poner uno diferente o no, pero por miedo a liarla acabo poniendo siempre los mismos. Pero bueno. Y después están los enunciados sintéticos. Es que venimos hablando de esto, vamos, desde, aunque hemos sido un poco desordenados, pero Kant mismo, bueno, todos acaban poniendo unos ejemplos muy similares. Y los profesores igual también, la verdad. Bueno, los enunciados analíticos quedan claros. 2 más 2 igual a 4. Ahora, los sintéticos, que son empíricos y son a posteriori, ¿vale? ¿Por qué son a posteriori? Pues porque están haciendo una descripción, estos enunciados hacen una descripción del mundo cuya realidad debe ser comprobada mediante la observación. Por eso son a posteriori, son después. O sea, tú primero lo dices y después lo compruebas. No son como los analíticos, que son a priori, donde tú ya sabes que algo es así, que 2 más 2 son 4 y tú lo enuncias. Pero no porque lo enuncies necesito comprobar si es verdad o no. Ya es algo que intrínsecamente es enunciado, su propia formulación contiene ya una realidad, ¿no? El 2 más 2 son 4 o el todos los solteros son personas casadas. Pues aquí los sintéticos, los a posteriori, necesitan ser empíricamente comprobados y es lo típico. El agua hierve a 100 grados a nivel del mar. Bueno, esto es un enunciado que obviamente tiene que ser comprobado. O hay 3 sillas en esta aula. Pues lo mismo, ¿vale? Cualquier afirmación que no fuera analítica ni empírica, o sea, ni sintética, ¿vale? Sintética o empírica, sería considerada, por lo tanto, sin sentido. ¿De acuerdo? Cualquier afirmación que no fuera analítica ni empírica, vamos a ver, cualquier afirmación que no sea ni analítica ni empírica, es decir, sintética, voy a cambiar esto porque yo creo que si os lo tengo mal aquí en esta diapositiva, no es que esté mal, simplemente que no me gusta lo de empírica. Prefiero que sea a priori y a posteriori, ¿vale? O sea, cualquier afirmación que no fuera analítica, ni sintética o empírica o a posteriori era considerada sin sentido, lo que incluía obviamente a una gran parte de la metafísica, la ética y la estética. Bueno, el lenguaje científico y la teoría pictórica del significado. Esto lo hemos hablado justo en otro vídeo anterior, que es Wittgenstein, y viene a decir algo similar a que los positivistas lógicos han sido influenciados por el primer Wittgenstein, ¿vale? Con el Tractatus Logicus Philosophicus, ¿vale? Fueron influidos por ese primer Wittgenstein. Y afirmaban que el lenguaje debía de tener una estructura lógica que reflejara fielmente la realidad. El lenguaje debía tener una estructura lógica que reflejara fielmente la realidad. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos dicen con el lenguaje científico, esa teoría pictórica del significado. Y es así este nombre de teoría pictórica del lenguaje porque sostiene que las proposiciones científicas deben funcionar pues como un cuadro o como un mapa de los hechos del mundo. Es decir, tienen que hacer un reflejo fiel a lo que son los hechos del mundo, esas proposiciones científicas. Y de hecho, aquí hablamos también de nuevo de dos tipos de proposiciones. Las proposiciones atómicas, ¿vale? Nos estamos metiendo en la filosofía del lenguaje, las proposiciones atómicas y las proposiciones moleculares. ¿Y en qué consistía esto de proposiciones atómicas y moleculares? Bueno, pues también bastante sencillo. Las proposiciones atómicas son los enunciados más simples que describen lo que, pues eso, los hechos que son atómicos, son hechos que son simples,
y que no pueden ser, por ser atómicos, no pueden ser cortados en más pedazos, no pueden ser divididos en más partes, ¿de acuerdo? Por eso se le dicen atómicos. Y nos hablaba de esto, de los hechos atómicos, Bertrand Russell. Bertrand Russell. Y después tenemos las proposiciones moleculares, que no dejan de ser más que simplemente combinaciones de proposiciones atómicas, que se unen ¿de qué forma? Mediante lo que se llaman operadores lógicos. Si llueve, entonces la calle estará mojada. Aquí tenemos un si llueve, que es una primera proposición atómica, la calle estará mojada, que es una segunda proposición atómica, y tenemos un operador lógico, que es el entonces, ¿vale? Es una especie como de condición. Si llueve, entonces la calle estará mojada. Dos proposiciones atómicas mediante un operador que forman lo que se denomina una proposición molecular, proposiciones moleculares y proposiciones atómicas. Recordar, esto es de Bertrand Russell. Bueno, la función del lenguaje científico, según este enfoque, era representar los hechos del mundo con precisión, eliminando cualquier tipo de ambigüedad o de polisemia. ¿Vale? Esta era la intención, eliminar del lenguaje científico cualquier ambigüedad o polisemia. Ahí está. Marcado. A la vez que lo voy diciendo, yo me lo voy también marcando para que me quede guardadito y grabadito. Bueno, al respecto de la verificación y esa reducción del lenguaje científico, pensar que para los positivistas lógicos, la ciencia de alguna forma debía construirse sobre un lenguaje unificado y depurado. La ciencia debía construirse sobre un lenguaje unificado y depurado, basado en símbolos formales y conceptos verificables. Basado en símbolos formales y conceptos verificables. Intentaron desarrollar una especie de lenguaje universal para todas las ciencias, eliminando términos vagos o ambiguos, y el criterio fundamental para aceptar un enunciado tenía que ser su verificabilidad empírica. Si un enunciado no podía ser comprobado, por lo tanto, carece de significado. Si un enunciado no puede ser comprobado, es decir, que no puede ser verificado empíricamente, carece de significado, sin más, se aparta y se rechaza. Por lo tanto, si tenemos que ir a la verificabilidad empírica, ni la metafísica, que trata conceptos como Dios, ser, alma, conceptos que no son alcanzables, que no son verificables, ni la ética ni la estética, que tampoco pueden ser verificados empíricamente, y realmente una gran parte de los presocráticos, a ver cómo explicamos las homeomerías de Anaxágoras, o cómo explicamos, pues yo qué sé, el logos, o cómo explicamos el apeiron. Bueno, todo esto de la filosofía tradicional pues queda descartado. ¿Qué ocurre? Que este tipo de modelo que venía a criticar o a limpiar, a darle una limpieza al lenguaje y a la ciencia, se encuentra con varias críticas que acaban culminando con la propuesta de don Karl Popper. Ahí lo marcamos. Y con Karl Popper nos metemos en los dichosos cisnes. Karl Popper y la falsabilidad. Bueno, Popper lo que hace es rechazar la verificación como un criterio de demarcación científica, ¿vale? Rechaza la verificación como criterio de demarcación científica. Es decir, lo que se decía, lo que dice el positivismo, es que un hecho existe porque lo verificamos. Bueno, pues él le da la vuelta. Él le da la vuelta. De la siguiente forma, lo que hace es proponer el concepto de falsabilidad. Y lo que nos dice es que las teorías científicas, por muy científicas que sean, nunca pueden ser verificadas de forma definitiva, porque siempre cabe la posibilidad de que aparezca un caso contrario en el futuro. Las teorías científicas
nunca pueden ser verificadas definitivamente. Y una teoría única y exclusivamente es considerada científica si puede ser refutada por algún experimento o por un hecho empírico, pero refutada, falsada, desmentida, por decirlo con otra palabra. Entonces, este es el gran cambio. De pronto la ciencia, para que sea ciencia, tiene que ser múltiples veces verificable, ¿vale? Eso es el positivismo. Tenemos que encontrar hechos empíricos, hechos lógicos, que nos demuestren que eso es así. Y Popper le da la vuelta al calcetín y lo que dice es que para que la ciencia sea ciencia, tiene que poder ser falsada, refutada por algún experimento o hecho empírico. Obviamente, por ejemplo, en la teoría de Einstein sobre la relatividad, fue considerada científica. ¿Por qué? Porque hacía predicciones que podían ser puestas a prueba y por lo tanto refutadas. Popper lo que hace también es criticar todas las teorías que se ajustaban a cualquier resultado válido, como el marxismo o el psicoanálisis, argumentando que nunca podían ser falsadas y por lo tanto que no eran científicas. Porque en el psicoanálisis, pues, si una persona, pues, o sea, siempre siempre hay un argumento para poder explicar una situación, ¿vale? Ya sea en un sentido o en otro. Es un poco como el horóscopo, ¿no? Hoy tendrás un día propicio para el amor. A ver cómo verifico eso. ¿Qué es el amor? ¿Depende de mí o de la otra persona? Bueno, pues de esto va. Que Karl Popper lo que nos presenta es este criterio de falsabilidad. Y después de Popper, aún le da una vuelta más al calcetín, Thomas Kuhn o Thomas Kuhn. Bueno, Kuhn, su palabra es paradigmas. Si para Popper la palabra central era falsabilidad, para Kuhn es paradigmas. Y lo que hace es que alrededor de los años 60 nos introduce dentro de la ciencia el concepto de cambio de paradigma, que lo que hace es romper con la idea de que la ciencia avanza de manera lineal y acumulativa. Rompe con la idea de que la ciencia avanza de manera lineal y acumulativa. Para él, la ciencia opera siempre, la ciencia y los científicos operan dentro de paradigmas. Cada época científica está dominada, por decirlo así, por un marco conceptual que va a definir qué problemas son relevantes o incluso qué problemas se deben resolver y de qué forma. Entonces, la ciencia opera dentro de paradigmas. Después, las revoluciones científicas ocurren cuando un paradigma se vuelve insostenible, es decir, cuando aparecen a ese paradigma demasiadas anomalías que no son capaces de explicarse. Pues cuando ocurren esas anomalías, lo que ocurre es que surge una crisis y se adopta un nuevo paradigma. Hay un tiempo de revolución, un tiempo de crisis y después un nuevo paradigma para seguir después en ese paradigma nuevo, habiendo una nueva crisis, hay otra nueva revolución y hay otro nuevo paradigma. Entonces las revoluciones científicas ocurren cuando un paradigma se vuelve insostenible. El ejemplo del cambio de paradigma pues más salientable dentro de la ciencia pues es el paso de la física newtoniana a la relatividad de Einstein, como ejemplo. Pero bueno, hay 50.000 que podéis poner y que pondré también. Kuhn también destaca el concepto de inconmensurabilidad entre teorías. Inconmensurabilidad entre teorías. Es decir, la dificultad de comparar un paradigma con otro es inconmensurable, uno y otro, es imposible, porque cada uno opera con unas reglas, conceptos y metodologías diferentes. Es decir, uno está hablando de kilos y el otro habla de velocidad, por poner un ejemplo absurdo, ¿vale? No podemos conmensurar el peso con la velocidad de un objeto. Tú me estás hablando de cuántos kilos de jamón son y el otro me está hablando de a qué velocidad va el otro coche. Bueno, pues ese es el concepto de inconmensurabilidad, ¿vale? Entre teorías, es decir, la dificultad de comparar los paradigmas distintos, porque operan con reglas, conceptos
y metodologías diferentes. Bueno, para acabar este tema, es un tema súper fácil, ¿vale? Súper fácil. La evolución de la filosofía, al final de la ciencia en el siglo XX, nos va a demostrar un cambio fundamental en la forma en que entendemos lo que es la ciencia. Pasamos del positivismo lógico y su confianza en la verificación empírica a la falsabilidad de Popper, que reconoce el papel del error y la refutación, hasta llegarlos a los paradigmas de Kuhn, que nos muestran cómo la ciencia es un proceso histórico y socialmente condicionado. La ciencia es un proceso histórico y socialmente condicionado. Este giro lo que hace es llevar a nuevas aproximaciones como el constructivismo social, que sostienen que la ciencia no es solo una descripción objetiva del mundo, sino también una construcción influida por factores sociales, históricos y culturales. Y nos lleva a meternos también pues, en esas teorías donde se dice que realmente la ciencia es la visión de las máquinas que realizan ciencia operadas por los humanos. Bueno, aquí tenemos bastante miga para hablar, pero no es el momento. Y he hecho estas 5 preguntillas que yo creo que son un buen resumen bueno, no sé, por si nos entra en el examen, ¿vale? Y la primera de ellas es cómo diferencian el Círculo de Viena y Popper la ciencia de la pseudociencia. ¿Cómo atacarían este concepto? Bueno, pues el Círculo de Viena, que es el positivismo lógico, lo que diría sería que sostendría que una proposición es científica si puede verificarse empíricamente, si no se puede confirmar mediante la observación, es metafísica o carece de sentido científico. Popper, ¿qué diría? Bueno, pues él, con su crítica de la verificación, lo que va a hacer es proponer la falsabilidad, es decir, como criterio de esa demarcación. Una teoría científica si puede ser refutada por la experiencia, es decir, se admite enunciados que de ser verdaderos la falsarían. La segunda, ¿qué significa que las teorías científicas sean falsables? Bueno, falsabilidad significa que una teoría es científica solo si puede entrar en conflicto con observaciones empíricas. Una teoría es científica solo si puede entrar en conflicto con observaciones empíricas, ¿vale? Es decir, debe haber una prueba concebible que pueda demostrar que la teoría es falsa. Y esta es el típico ejemplo de los dichosos cisnes. Todos los cisnes son blancos. Pues sí, es una teoría falsable porque si encontramos un cisne negro, esa teoría se refuta. O, por ejemplo, la frase de existe un mundo invisible que no se puede detectar, pues no es falsable, porque no somos capaces de encontrar una prueba que demuestre lo contrario. ¿Comprendido? Bueno, la tercera, ¿en qué consiste el concepto de cambio de paradigma en Kuhn? Bueno, pues según Thomas Kuhn, la ciencia no progresa linealmente, sino mediante revoluciones científicas. Un paradigma es un conjunto de creencias, métodos y supuestos que comparte una comunidad científica. Por lo tanto, el cambio de paradigma va a ocurrir cuando el paradigma vigente no resuelve las anomalías que aparecen. Por lo tanto, se impone un nuevo paradigma que reestructura el campo de trabajo. Por ejemplo, el sistema geocéntrico de Ptolomeo al heliocéntrico de Copérnico y Galileo, ya que el geocéntrico pues le costaba mucho y tenía que buscarse soluciones denominadas ad hoc para poder explicar la retrogradación, por ejemplo, de los planetas, ¿no? Bueno, además aquí hay una frase que a mí me gusta mucho y que si puedo o si tengo hueco en el examen la pongo, que es de Max Planck, que dice que la ciencia avanza entierro a entierro. Más o menos, ¿eh? Es una frase que viene a decir algo así, igual no la estoy diciendo exactamente, pero lo que dice es que mientras no fallezcan
los científicos del paradigma anterior, no va a haber un cambio real de paradigma, ¿no? Porque es complicado que un científico que lleva toda su vida trabajando en un paradigma concreto, pues sea capaz de absorber de pronto el nuevo paradigma y sentirse capacitado para dar ese tipo de salto tan grande, ¿no? Bueno, después, ¿cómo influyó el primer Wittgenstein? Joder, no soy capaz nunca de decir el nombre bien de este hombre, en la filosofía de la ciencia? Bueno, pues recordar, tiene dos libros. El primero es el Tractatus Logico Philosophicus de 1921, en el que lo que hace es proponer que el mundo está formado por hechos atómicos, que esto lo tomará también, lo dicho, Bertrand Russell, que el lenguaje refleja la realidad mediante proposiciones lógicamente estructuradas. Y su influencia en este caso está en que la idea de un lenguaje claro y lógico tiene que inspirar la construcción de teorías científicas rigurosas y precisas. La palabra precisión es importante aquí porque de la precisión se saca que sea un lenguaje claro y lógico. Y la ciencia solo trata de lo que puede decirse con sentido, excluyendo lo que más nos gusta a los filósofos, lo metafísico o lo místico. ¿Ok? Después recordar que Wittgenstein tiene también un segundo libro que ya es una vez que él fallece en el 51, y en el 53 se publica su segundo libro, que es Investigaciones Filosóficas, y ahí pues un poco como que se retracta y nos habla de un lenguaje más social y que depende de la sociedad, ¿no? Que las reglas del lenguaje no son tan estrictas, sino que tienen que adaptarse a cada zona de la sociedad. Por ejemplo, después, quinta y última pregunta: ¿qué papel juegan los factores socioculturales en la evolución de la ciencia? ¿Qué papel juegan los factores socioculturales en la evolución de la ciencia según Thomas Kuhn? Bueno, pues para Kuhn, la ciencia es una práctica social. Para Kuhn, la ciencia es una práctica social, no solo lógica. Los científicos trabajan dentro de los paradigmas y estos están influenciados por factores históricos, culturales e institucionales. La aceptación de un nuevo paradigma no es solo racional, no va a ser solo racional, sino que va a incluir también factores de consenso, de formación, valores y resistencia social. Y bueno, hasta aquí este tema. Es un tema súper sencillo y yo creo que está más que... O sea que yo lo repasaré una vez más. Pero bueno, que lo tenemos muy trillado en cuanto a otra asignatura, que es pensamiento científico e historia general de la ciencia.